Bien, mientras se van integrando sus compañeros, vamos viendo la primera parte. El logaritmo es una de las operaciones de los números reales que, a diferencia de las que hemos visto, potenciación, radicación, no tienen una definición algebraica directa, ¿no? Por ejemplo, la potenciación era el producto indicado de varios valores que se repetían. Y la radicación era la operación inversa, ¿no? En este caso, los logaritmos toman su definición a partir de una proposición de números reales. Bien, entonces vamos a ver esa definición. Necesitamos entonces aquí dos números reales. Vamos a necesitar un número b, que va a ser la base mayor que 0, diferente de 1, y otro número x mayor que 0. Entonces decimos que el logaritmo de x en la base b, denotado por log, aquí a modo de subíndice, tenemos el número b, y por aquí el número x al que lo estamos aplicando el logaritmo. Bien, entonces la propiedad indica lo siguiente, ¿no? Da un número b mayor que 0 diferente de 1 y un número x mayor que 0, siempre vamos a encontrar que existe un único valor y al que al elevar este número b mayor que 0 y diferente de 1 a ese número y igual al x. Entonces, como este número y es único, podemos tratar de relacionar estos dos números y el y justamente como el logaritmo. Entonces, de ahí viene nuestra notación, ¿no? El logaritmo en base de x sería y. Y eso se dará solamente si, bueno, en realidad es un sí solo si, el valor de x se obtiene, ese numerito de x se obtiene elevando la base al resultado del logaritmo. Bien, esa es nuestra definición. Ya no es una definición como las que habíamos dado anteriormente, así que, aunque tiene que ver directamente con la potenciación, hay resultados que no van a salir de manera directa, ¿no? Bien, vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 81 es fácil de calcular, pues tendríamos que buscar un número y en este caso, de modo que 3 elevado a ese y me dé 81. ¿Sí? Ese número sería el 4, porque 3 a la cuarta da 81. Entonces, como les repito, sale un valor entero y es fácil de calcular. Tenemos algunas propiedades que nos permiten también hallar esos valores. Bien, algo que se desprende directamente de la definición es que el logaritmo en base b de b es 1, ¿no? Se puede verificar fácilmente, puesto que b a la 1 es b. El logaritmo en base b de 1 es 0. También se puede verificar fácilmente porque b a la 0 es 1. Aquí lo único que se debe cumplir es que b cumple estas condiciones. Bien, otras propiedades importantes, bueno, notaciones importantes en este caso, es cuando la base toma dos valores especiales, ¿no? Cuando la base es 10, entonces ya no escribimos log base 10, ¿no? Sino de frente vamos a escribir log de x, ¿no? Que es equivalente a escribir el logaritmo en base 10 de x. A eso le conocemos como el logaritmo decimal. Es el logaritmo más usado y más conocido también.
Y tenemos otra base también muy interesante. Mientras que este logaritmo decimal suele usarse para trabajar en el ámbito comercial, por ejemplo, cuando hablamos de interés compuesto, el logaritmo decimal tuvo una gran importancia en algún momento. Bueno, hasta ahora, ¿no? Solamente que en ese tiempo pues hasta tenían tablas para calcular los logaritmos de números del 1 al 100 y en base a esos números se podía generar logaritmos de números más grandes, ¿no? Entonces, muy importante justamente este logaritmo por esa razón. En las calculadoras actuales este logaritmo siempre está presente. Y también este, ¿no? Cuando la base es e, es un número irracional como pi. ¿No? El número e vale 2,718281 y continúa todavía, ¿no? Puesto que es un número irracional. Entonces, cuando la base del logaritmo es e, en lugar de colocarlos, colocamos ln, ¿no? ln. Y esto representa el logaritmo en base e del número x. Se le conoce como logaritmo natural o logaritmo neperiano. Bien, el primero, como les repito, se solía usar mucho cuando trabajaba antes en interés compuesto. Hasta ahora se utiliza, ¿no? Solamente que tenemos las calculadoras científicas que nos permiten hacer esos cálculos más rápidos. Antes habían tablas con esto. Y el logaritmo neperiano pues es mucho más usado en el área del cálculo infinitesimal, ¿no? Probablemente ustedes cuando ingresen a la universidad van a llevar cursos como cálculo 1, matemática básica, ¿no? Y van a ver esta notación del logaritmo natural. Y van a hacer otras operaciones más avanzadas, ¿no? Nosotros vamos a llegar hasta aquí nomás. Y las funciones básicas, pero las funciones tienen un gran número de aplicaciones y un gran número de variantes también, ¿no? Y ahí van a volver a ver ustedes los logaritmos. Bien, ahorita lo estamos definiendo como una operación, pero más adelante vamos a ver que el logaritmo también define funciones, al igual que el valor absoluto que también define funciones, ¿no? Al igual que algunos polinomios también definen funciones, ¿no? Entonces vamos a ver que esto lo vamos a usar entre la próxima semana y la siguiente semana, o sea, la semana 17 y 18, ¿no? Bien, en cuanto a los logaritmos, vamos a dar algunas propiedades con sus ejemplos. Para esto estamos considerando a, x, y números reales positivos y estamos considerando la base b mayor que 0 y diferente de 1, ¿no? Entonces, tenemos una primera propiedad que es que el logaritmo de un producto de dos números se puede descomponer como la suma de dos logaritmos. Pero hay que ver las propiedades en dos sentidos. Cuando hablo de dos sentidos es que no solamente después que tengo un producto lo descompongo en una suma. En algunos problemas será útil esto, ¿no? Pero en otros problemas, al revés, ¿no? De repente me conviene tener una suma y transformarlo en el logaritmo de un producto. Pero para eso recuerden que la base debe ser la misma. Todo dependerá del contexto del problema. En algunos casos me conviene descomponer de repente para simplificar alguna expresión y en otros casos me conviene transformar una suma de logaritmos en el logaritmo de un producto. Cuando quiero reducir a una sola expresión, por ejemplo, ¿no? Veamos un ejemplito. A ver, aquí tenemos el logaritmo en base 4 de 15. Como 15 se puede escribir como 3 por 5, entonces lo podemos descomponer como el logaritmo en base 4 de 3 más el logaritmo de 4 de 5. Es una forma de descomponerlo, en este caso como 15 es producto en una suma de logaritmos. Ahora, si el logaritmo de un producto se transforma en una suma de logaritmos, entonces el logaritmo de una división se transforma en la resta de dos logaritmos.
Bien, entonces, nuevamente la base tiene que ser la misma y el numerador va primero y le vamos a restar el logaritmo del denominador. Por ejemplo, si tenemos aquí una fracción, ¿no? Logaritmo en base 2 de 3/5 sería logaritmo en base 2 de 3 menos logaritmo en base 2 de 5. Entonces, como repito, la forma en que apliquemos esas propiedades va a depender del problema, ¿no? En algunos problemas me convendrá trabajar de esta forma y en otros de esta forma. Bien, la otra propiedad que tenemos es que aquí tenemos un logaritmo en base b que tiene un exponente y un número x que también tiene un exponente. Entonces, siempre y cuando, recuerden, la base es mayor que 0, diferente de 1, y el número x es un número positivo, eso para que existan todos los logaritmos, entonces podemos hacer lo siguiente. El exponente que está aquí pasaría como numerador de una fracción, mientras que el exponente de la base pasa como denominador de la fracción. Ahora, esto implica muchas cosas más, porque si este exponente y este exponente pasan a ser una fracción, entonces podemos simplificar. ¿Y eso qué quiere decir? Que si aquí fuese n y n, siendo x positivo y b positivo, podemos simplificarlo, ¿no? Si fuese aquí 4 y 2, podríamos dividir, ¿no? 4 entre 2, y solamente me queda 2 por aquí. Entonces, esta propiedad abarca muchas cosas más, ¿no? Aquí tenemos un ejemplito, como pueden ver, 4 pasa a dividir, pasa adelante, 2 a dividir, y aquí me quedaría 4 medios, 4 medios es 2. Entonces, ese 2, si quiero retornarlo, quedaría como 3 al cuadrado. Es decir, es como si aquí yo hubiera simplificado. Pero, repito, eso siempre y cuando la base y el número sean los adecuados, ¿no? O sea, que se pueda aplicar esa propiedad. Bien, aquí tenemos una propiedad que genera una mucho más general que se llama logaritmo cambio de base, un pequeño cambio de base que lo vamos a ver con un ejemplito. Pero también hay una situación más, ¿no? Aquí se está formando una cadena de logaritmos. A ver, por ejemplo, como ustedes pueden observar aquí, este b y este b se repiten, ¿no? Y al final, el logaritmo final toma la primera base y el último número. Eso se conoce como regla de la cadena. Entonces yo puedo tener varios logaritmos que se van multiplicando entre sí. ¿Y qué pasa? El número, la base, el número, la base, el número, la base se va repitiendo. Al final, quien va a quedar es la primera base y el último número, ¿no? Bien, esto siempre y cuando, en este caso, la base original pues esa, así que debe ser, aparte de ser positivo, debe ser diferente de 1. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 7, logaritmo en base 7 de 2, y lo multiplicamos teniendo en cuenta aquí que me va a quedar, pues, a ver, este y este se van, me va a quedar logaritmo en base 2 de 2, como dice aquí, y hemos verificado también que el logaritmo en base 2 de 2 es 1, puesto que 2 a la 1 vale 2, entonces todo este logaritmo al final vale 1, ¿no? Al final vale 1. Entonces, como ustedes pueden observar en este pequeño logaritmo, estamos viendo que acá son los valores 2 y 7, y acá 7 y 2. Entonces, cuando multipliquemos dos logaritmos con esas características, es decir, son los mismos números, solamente que uno es número y el otro base, ¿no? Y acá cambia. Ese producto siempre va a ser 1. Este es mucho más general, este es un logaritmo cambio de base. Para resolver algunas ecuaciones nosotros necesitamos reducir todo a una sola expresión.
y poder aplicar la definición o alguna propiedad más. Entonces, sucede que puedo elegir cualquier número que pueda ser de base, o sea, que sea diferente de 1, positivo, ¿no? Y este logaritmo descomponerlo en función a esa nueva base, ¿no? Entonces, lo que sería haciendo lo siguiente, ¿no? Tenía un logaritmo en base B y ahora voy a pasar a tener un logaritmo en base A. Y esto se hace con la finalidad que toda la expresión tenga la misma base y así se pueda trabajar. Bien, entonces, teniendo en cuenta que hay dos logaritmos base, dos logaritmos especiales, como el logaritmo en base 10 y el logaritmo en base E, entonces este A muchas veces se propone que sea la base 10 o la base E, ¿no? Pero puede ser en realidad cualquiera, ¿no? Puedo colocar, por ejemplo, aquí logaritmo en base 2 de X y aquí logaritmo en base 2 de B. ¿Cómo entonces figura esta propiedad? El número que está aquí abajo como base pasa a ser número, pero en el logaritmo de la nueva base. Y este número X pasa a ser el número al que le vamos a aplicar el logaritmo de la nueva base. ¿Correcto? Bien, entonces veamos un casito. Aquí tenemos el logaritmo en base 7 de 9. Y de repente nosotros vemos que en toda la expresión hay logaritmo en base 2. Entonces me conviene transformar este logaritmo de base 7 a base 2. ¿Cómo lo podemos hacer? Logaritmo en base 2 del número que está arriba, 9, ¿no? El número que le estamos aplicando. Y abajo colocamos logaritmo en la misma base que hemos elegido, la base 2, del número 7 que está ahora como base, ¿no? Para pasar a ser un número. Bien, entonces esa es la idea pues de aplicar ese cambio de base, ¿no? Que en la expresión que estamos trabajando vemos que hay un logaritmo en una base determinada y podemos nosotros pues hacer ese cambio, ¿no? Para que toda la base se repita. Bien, aquí relacionamos ya un poquito con la potenciación. Entonces, en la potenciación vamos a ver, por ejemplo, aquí un número A positivo, ¿no? Aunque ya está por aquí, ¿no? Pero reforzando, A positivo, un número C positivo. Aquí no habíamos incluido un C, así que aquí sí es necesario colocarlo. Básicamente para que existan el logaritmo, ¿no? Entonces, ¿qué sugiere esta propiedad? Si yo tengo un número A como base y un exponente que consta de un logaritmo en base B de C, entonces yo puedo intercambiar el número A y el número C de posición. Este C pasa a ser la nueva base de la potenciación y el número A pasa a ser el número al que le voy a aplicar el logaritmo. Se pueden intercambiar entonces según esta propiedad, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, aquí yo tengo 3 elevado al logaritmo en base 3 de 7. Entonces este 7 y este los intercambio. Tengo 7 elevado al logaritmo en base 3 de 3. Pero como esto vale 1, sería 7 a la 1, es decir, 7. También tenemos una propiedad aquí que se podría aplicar directamente. Si esta base y esta base son iguales, estos se pueden eliminar. Bien, y una de las más usadas justamente para resolver ecuaciones es que si yo tengo dos logaritmos iguales, la misma base, entonces los números tienen que ser iguales. Ahora, nuevamente yo aclaro aquí x mayor que 0 y y mayor que 0, aunque ya está por aquí, vamos a colocarlo aquí. Porque también puede ir al revés, ¿no? Si yo tengo dos números iguales, les puedo aplicar logaritmos a ambos lados. Esto, por ejemplo, lo hacemos cuando tenemos una ecuación exponencial. Entonces, queremos que, como es exponencial, la variable aparece en el exponente. Nos conviene aplicarle el logaritmo para que este baje, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí tenemos que el logaritmo en base 3 de 5 es igual al logaritmo en base 3 de y. Esto es una ecuación. Pero según lo que hemos visto anteriormente, la base es la misma, los logaritmos son iguales, la única opción que me queda es que 5 sea igual a y o y igual a 5. Y ya resolví mi ecuación.
Bien, entonces tenemos un ratito ahí las propiedades para que ustedes puedan tomar nota. Existen muchas más propiedades que se derivan de esta, pero con estas tenemos suficiente, ¿no? Bien, a ver, sigamos. Bien, como les mencionaba hace un rato, habíamos visto una de las propiedades donde aquí era A y por aquí era C, ¿no? Y se tomaban los extremos. Pero viendo esto de aquí, A, B, B, A, esto se va a eliminar, me va a quedar logaritmo en base a de A, que es 1. Entonces, de aquí yo puedo obtener algo más, ¿no? Puedo cambiar de base también usando esta propiedad. Eh, simplemente pasando uno de estos factores a dividir, ¿no? Entonces yo puedo decir que el logaritmo en base a de b sería 1 sobre el logaritmo en base de a. Entonces, si yo tengo en una expresión que quiero, quiero que la base que trabaje no sea a, sino b, y veo justamente que aquí están al revés, ¿no? Entonces me conviene aplicar esta propiedad. Ese es un tipo de cambio de base. Ahora, todas las propiedades que hemos visto antes justamente tienen dos finalidades, a veces reducir o simplificar expresiones y la otra es pues resolver ecuaciones. Entonces, para resolver las ecuaciones logarítmicas, yo debo analizar siempre dos situaciones. Que exista la expresión, conjuntos de valores admisibles, ¿no? Y la otra es que aplique las propiedades para poder resolver y hallar el valor de la incógnita, ¿no? Entonces, pero lo primero que debo hacer siempre es hallar los valores para que exista esta expresión original. Por ejemplo, en este logaritmo la base es 3x. Eso quiere decir que para que sea base debe cumplir las dos condiciones. Debe ser positivo y además debe ser diferente de 1. Para hallar el logaritmo de un número, este número tiene que ser positivo. Esas serían mis dos condiciones, ¿no? Entonces 3x sería mayor que 0, diferente de 1, y 8 menos 6x sería mayor que 0. Bien, de la primera, x sería mayor que 0, de la segunda, x sería diferente de 1/3, y en la tercera tendría que 4/3 es mayor que x o x menor que 4/3. Resolviendo, aquí podemos aplicar, por ejemplo, la definición o también podemos escribir cada número como un logaritmo en la base que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con inecuaciones, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a transformar al número o a la expresión que estamos igualando, lo vamos a expresar en función del logaritmo en la misma base, ¿no? Para eso tenemos algunas propiedades que nos pueden apoyar. Bien, entonces, en este caso, si aplicamos la definición, sería así, ¿no? Esta base, que es 3x, lo vamos a elevar al cuadrado y el resultado me debe dar 8 menos 6x. ¿Está? Entonces aquí tendría 9x cuadrado, el 6x pasa a sumar y el 8 pasa a restar, ¿no? Y así, aquí haciendo un aspa simple sería 3x, 3x, y tendría 4 positivo por un menos 2, ¿no? Es decir, 3x menos 2 por 3x más 4. Igualamos esto a 0, tendríamos que x vale 2/3 o x vale menos 4/3. Pero teniendo en cuenta que para que exista, el número tiene que ser positivo, diferente de 1/3 y debe ser menor que 4/3, la única opción sería 2/3, ¿no? Entonces, intersectando el punto 1 y el punto 2, tendríamos que el conjunto de solución sería solamente el formado por 2/3, 2/3, ¿no? Bien, entonces
Recordemos, este mismo procedimiento que hemos hecho para la ecuación logarítmica se puede aplicar a la inecuación logarítmica. Bien. ¿Y cómo resolvemos las inecuaciones logarítmicas? Bueno, la idea es la misma, analizar la existencia y luego aplicar alguna propiedad o la definición también, ¿no? Bien. Para las inecuaciones logarítmicas no es tan sencillo como en el caso de la ecuación. En el caso de la ecuación aplicábamos directamente la definición o, como les decía, alguna propiedad, pero aquí hay que tener cuenta que el método de solución va a depender de la base, ¿no? Depende de la base. Entonces, por ejemplo, si la base del logaritmo es mayor que 1 y tenemos la siguiente desigualdad, bueno, en realidad aquí la desigualdad puede variar, ¿no? Menor, mayor, mayor igual, menor igual, no hay problema, ¿no? Se aplica a todas. Este solamente es un ejemplo. Entonces, si la base es mayor que 1, lo que dice es que esta desigualdad se mantiene y eliminamos acá los logaritmos, así. Es decir, si se dan cuenta, los números son x y y, aquí están. La desigualdad que había entre estos dos logaritmos es que el primero era menor que el segundo. Entonces, entre los números también se mantiene esa relación, ¿no? El primero es menor que el segundo. Pero esto siempre y cuando la base es mayor que 1. Y claro está, para que existan los logaritmos debemos analizar pues que x es mayor que 0 y y es mayor que 0. Ahora, si la base está entre 0 y 1, lo que hacemos es cambiar el sentido de la desigualdad. Ojo, es el sentido. Si fuese aquí menor o igual, acá también sería menor o igual. Si fuese mayor, acá también sería mayor, ¿no? Entonces hay que verlo de esa manera. Es como si elimináramos los logaritmos, ¿no? Si la base está entre 0 y 1, entonces no interesa la relación que tenga aquí, esa va a cambiar de sentido, ¿ya? Si fuese menor, va a pasar por mayor. Si es mayor igual, menor igual, y así vamos cambiando el sentido. Ojo, es el sentido lo que se quiere. Bien, entonces aquí también, bueno, obviamente para que exista x mayor que 0, y mayor que 0, pero en este caso la relación entre los números que son x y ya no va a ser la misma, ya no va a ser el mismo menor que, sino en este caso va a cambiar, ¿no? Y cambia en este caso por mayor. Cambia solamente el sentido, ojo, no es una negación, sino es que cambia de sentido, nada más. Bien, vemos un ejemplito de cómo es que resolvemos esas ecuaciones logarítmicas. Bien, en ese caso lo primero sería ver que exista. Entonces, para que exista, 12x menos 5 sería mayor que 0. Ese sería nuestro primer paso, ¿no? La existencia. 12x menos 5 mayor que 0. Ahí está. Es decir, x sería mayor que 5 doceavos, ¿no? Recordemos, 5 pasa a sumar y 12 a dividir, ¿no? Mayor que 5 doceavos. Esa es la existencia. Ahora, no tenemos una propiedad directa con un número, solamente estamos dando la propiedad con los logaritmos. Entonces, podemos salvar esta situación transformando este 2 en un logaritmo en base 3. ¿Cómo hacemos eso? Fácil. De esta manera.
A ver, explicamos. El 2 está aquí. Si yo lo multiplico por 1, no se altera, pero recordemos que el logaritmo en base 3 de 3 es 1. Así que multiplicar 2 por 1 es equivalente a multiplicar por logaritmo en base 3 de 3. ¿Por qué elige usted logaritmo? Porque la base aquí es 3 y la idea es trabajar con la misma base. Ahora, seguimos con las propiedades. Este 2 iría ahora como exponente, ¿no? Podemos subirlo como exponente del 3. De esta manera. Ahora, según la regla, la base es 3. Si la base es mayor que 1, como en este caso que es el 3, entonces esta desigualdad se mantiene. Sería 2x menos 5 y acá 9. Y ya podemos terminar de resolver. 9 y 5 sería 14. 12x menor o igual a 14, entonces x menor o igual a 7 sextos. Debemos intersectar porque hay un conjunto donde existe, ¿no? Un conjunto de valores admisibles. Entonces, al intersectar este conjunto, los mayores que 5 doceavos con los menores iguales que 7 sextos, tendríamos, a ver, por este lado, los mayores que 5 doceavos y los menores o iguales que 7 sextos, ¿no? La intersección sería ese conjunto, ¿no? Por lo tanto, aquí el conjunto solución sería de 5 doceavos abierto a 7 sextos cerrado. Bien, entonces, al igual que en las ecuaciones, siempre partimos para resolver una inecuación, partimos de la existencia y luego vamos aplicando algunas propiedades. Ahora, si ustedes caen en cuenta, este 2 también lo podemos escribir directamente de esta manera. Logaritmo en base 3 de 3 y de frente el 2 lo colocamos aquí. Y si fuese 5, ponemos el 5 como exponente. Entonces eso nos va a ahorrar un paso. Lo pueden aplicar ya directamente como una propiedad. Bien. Veamos las ecuaciones exponenciales, ya que tienen también que ver con los logaritmos, ¿no? Entonces, para esto vamos a considerar un número b real, positivo, diferente de 1, que sería la base. De modo que b a la x es igual a b a la y. Entonces, si yo tengo estas condiciones, b mayor que 0, diferente de 1, puedo decir tranquilamente que x es igual a y, ¿no? X es igual a y. Y además, también al revés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que las bases sean iguales para poder igualar los exponentes. Por ejemplo, aquí tenemos 2 elevado a la 2x más 2, y esto igual a 9 por 2 a la x. Bien, lo que podemos hacer aquí entonces es que este 2 elevado a la 2x más 2 lo podemos escribir pues separando, ¿no? 2 a la 2x por 2 al cuadrado, que es 4. ¿No? Lo vamos separando. ¿Por qué? Porque la ecuación exponencial dice que tiene que ser una igualdad de dos expresiones nada más. Entonces aquí tenemos que tratar de buscar esas dos. Como tenemos un trinomio, bueno, o tres términos, no se va a poder hacer de manera directa. Lo primero que tenemos que hacer es factorizar. Luego de factorizar, recién vamos a poder llegar a esta expresión. Bien, eso es lo que pretendemos ahora. Entonces aquí tendríamos pues 4 por 2 a la x, pero como este 2 está multiplicando este x, puede salir y elevarlo al cuadrado. De modo que, como ustedes pueden observar, 2 a la x está aquí y acá 2 a la x está al cuadrado. Lo que nos da una idea de un aspa simple, ¿no? Agrupando, pasando todo de un solo lado, esto podría ser un 4 por 2 a la x, y acá un 2 a la x, y aquí colocar menos 1 y menos 2, ya que aquí tendríamos menos 8 veces 2 a la x, y aquí menos 1 vez 2 a la x. En total son menos 9 veces 2 elevado a la x.
Igualando a 0 cada uno, bueno, los factores serían, pues, ¿no? 4 por 2 a la x menos 1 y el otro sería 2 a la x menos 2. Ahí está. Igualando a 0 cada uno, ahora sí, tendría que 2 a la x sería un cuarto, y por aquí 2 a la x sería 2. En el primer caso, si 2 a la x es un cuarto, recordemos que un cuarto es 2 a la menos 2. Por lo tanto, x vale menos 2. Y aquí 2x es igual a 2. 2 es 2 a la 1, ¿no? Entonces, x vale 1. Por lo tanto, se eliminan dos posibilidades. Así que nuestro conjunto de solución sería pues el formado por menos 2 y 1. ¿Listo? A ver, sigamos. ¿Y cómo son las inecuaciones exponenciales? Bueno, lo que hemos visto hasta el momento es que las ecuaciones se comportan igual que los logaritmos. ¿Se comportarán también de la misma manera las inecuaciones exponenciales que los logaritmos? Bueno, la respuesta es sí, dependen de la base. Entonces, si yo tengo una base que es mayor que 1, la desigualdad entre los exponentes se va a mantener. Bueno, aquí estamos viendo ya un caso un poquito más general, ¿no? Tenemos b elevado a la p de x mayor que b elevado a la q de x. Recuerden que este símbolo es referencial, ¿no? Lo único que nos interesa es que se mantenga la desigualdad, sea la que fuere. Entonces, eso es porque b es mayor que 1. Por lo tanto, tendríamos que p de x sería mayor que q de x. Y en el caso en que b está entre 0 y 1, la desigualdad cambia. Entonces tenemos la misma expresión, pero sé que la base está entre 0 y 1. Entonces, entre p y q ya no va a ser mayor, sino menor. Cambia la desigualdad. Entonces, tanto para el logaritmo como para las inecuaciones exponenciales debemos analizar bien la base primero, ¿no? Trabajamos bien con la base y de ahí ya podemos definir en qué caso estamos, si es el caso 1 o el caso 2. Veamos un ejemplo. A ver, queremos resolver esta inecuación. Bueno, recuerden que ustedes pueden transformarlo en la manera que quieran. Aquí estamos trabajando con la base 1/3, pero de repente alguno puede decir, profesora, ese 1/3 es 3 a la menos 1. Y entonces el menos 1 lo pasan a multiplicar el exponente y le dan todo en función del 3. ¿Y es correcto? Bien, a ver, lo primero que vamos a hacer es pasar a multiplicar, porque este es otro detalle. Cuando ustedes tienen un número elevado a cualquier exponente, eso va a ser positivo. Esto quiere decir que 1/3 a la x menos 2 va a ser positivo, por lo tanto lo podemos pasar a multiplicar. Al momento de multiplicar, esos exponentes se suman. Y bueno, la idea es que tengamos la misma base, entonces al momento de multiplicar aquí me está quedando 1, y ese 1 es 1/3 a la 0, tratando de que la base sea la misma. Ahora, como esa base es 1/3 y 1/3 está entre 0 y 1, entonces lo que corresponde aquí para este exponente y este exponente es que esta desigualdad cambie de sentido. A ver, aquí nos quedaría 2x cuadrado más x menos 3, y eso tendría que ser menor o igual que 0. La desigualdad cambia. ¿Pero por qué? Porque esta base es menor que 1. Aquí le podemos aplicar un aspa simple, ¿no? Sería 2x menos 3 por, a ver, 2x, corrección, 2x más 3 por x menos 1. Y aquí hallamos los puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos serían menos 3 medios, 1, ubicamos en la recta, ambos cerrados por esta relación. Coeficiente principal positivo, entonces empezamos con más, menos y más. Y en este caso nos piden que esta expresión sea menor que 0, o sea, negativa, por lo tanto tendríamos este conjunto como el conjunto solución. Entonces mi conjunto solución en este caso sería de menos 3 medios a 1.
A ver, lo dejamos un minutito para que tomen nota. Bien, veamos entonces el ejercicio número 1. Dice, hay el producto de los valores de x que satisfacen la ecuación logaritmo en base 2 de x al cuadrado menos 6 veces logaritmo en base de x de 2 igual a 1. Bien, aquí podemos observar que la base no es la misma. Aquí la base es 2 y aquí la base es x. Cuando trabajamos una ecuación, siempre es necesario que la base sea la misma. Por lo menos para que salga con las propiedades naturales que tenemos, ¿no? No habría que aplicar muchas más propiedades. Entonces, la idea es que tengan la misma base. Ahora, bueno, para comenzar podemos hacer eso, ¿no? Este 2 pasaría a multiplicar aquí. Pero también tengo que ver la existencia. A ver, entonces analicemos la existencia aquí. Bueno, el x al cuadrado es mayor o igual que 0, así que x debería ser diferente de 0, ¿no? Pero por este lado, por ser x base, x sería positivo y diferente de 1. Entonces, primero colocamos la restricción, ¿no? El x sería positivo y diferente de 1. Ahí está. Ahora, este 2 que está por aquí, lo vamos a bajar. Y vamos a transformar este logaritmo a la base 2 también, ¿no? Ahora, esto es justamente para aplicarle la propiedad en la que mencionamos hace rato, ¿no? Que se intercambiaban, ¿no? El número y la base estaban intercambiados. Justamente esa propiedad decía que yo puedo transformar este logaritmo en uno que tenga base 2, simplemente intercambiando aquí, pero colocando 1 sobre el logaritmo en base 2 de x, ¿no? Ahí está. Bien, si multiplicamos todo esto por logaritmo en base de 2 de x, aquí me quedaría 2 veces el logaritmo en base de 2 de x al cuadrado menos 6 igual al logaritmo en base de 2 de x. Así. Entonces, si hacemos un pequeño cambio, por un momento nada más para que se den cuenta, aquí tendríamos 2y al cuadrado menos 6 igual a y, que es una ecuación cuadrática, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, vamos a pasar todo de un solo lado. Pasamos este a restar. Menos 6 lo dejamos al final. Un aspa simple nos haría pues log acá, y sería 2 log por log. Y me conviene 3, menos 3 y 1, ¿no? Es 6, ¿no? Sería 3 y menos 2, ¿no? Porque acá menos 4 y acá me dé 2. 3. Menos 4 más 3, ahí me daría menos 1. Bien, entonces una vez que ya hemos factorizado aquí sería 2 logaritmo en base 2 de x más 3 por logaritmo en base 2 de x menos 2. ¿Listo? Si lo igualamos a 0 cada uno, entonces tendríamos que esto pasa a restar, sería menos 3 y el 2 a dividir menos 3 medios, mientras que este 2 pasaría al otro lado y sería simplemente 2. Si aquí le aplicamos la definición, el valor de x sería 2 elevado a la menos 3 medios. Y aquí el valor de x sería 2 al cuadrado, es decir, 4. Pero vamos a dejarlo un momento ahí porque aquí me piden el producto de los valores de x que satisfacen esta ecuación. Ahora, obviamente este valor es diferente de 1 y también es positivo, ¿no? Positivo como dice acá, y el valor que está acá también, diferente de 1 y positivo. Entonces, aquí podemos decir que el producto de las soluciones sería multiplicar estos dos. Ahí está. Como son bases iguales, sumamos los exponentes, así que me quedaría menos 3 medios más 2, que es un medio, es decir, 2 a la 1 medio. Y eso es raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa A. Respuesta alternativa A. Chicos, les dejo unos minutitos. Si tienen alguna consulta, por favor, pueden formularla.
Listo, vamos a ver entonces el ejercicio número 2. Dice, el dermatólogo le recomendó a Julia que use jabón de glicerina para el cuidado de su piel. Por esta razón, ella compró N jabones de glicerina al precio unitario de M soles. Y M es el logaritmo en base 3 de 81 por el logaritmo en base 9 de 7 por el logaritmo en base 7 de 81 y N es el logaritmo en base 2 de M al cuadrado. ¿Cuánto pagó Julia por la compra de los N jabones? Ya, compró N jabones al precio de M soles, dice, ¿no? Entonces, ella va a pagar pues N por M. Eso es lo que tenemos que hallar. Bien. A ver, calculemos primero el valor de M. A ver, aquí tenemos pues el logaritmo en base 3 de 81, logaritmo en base 9 de 7, logaritmo en base 7 de 81. Y observamos aquí pues, este 7 es un enlace, ¿no? La base y el número son iguales. Entonces, si aquí le aplicamos esta propiedad que habíamos hablado de la regla de la cadena, aquí se eliminaría este valor, este valor. Pero sucede que 81 se puede descomponer, ¿no? También se puede descomponer, pero hay que descomponerlo según nos convenga. Por ejemplo, aquí, como es base 381, se puede calcular directamente, eso sería 4, ¿no? Ahora, en este caso, si aplicamos la regla de la cadena, nos quedaría el logaritmo en base 981, que sería 2. Entonces, hay varias formas de encontrarlo. Entonces vamos a empezar a trabajar con el 9, básicamente por este 9, ¿no? Para comenzar por este 9, ¿no? Pero algunos que de repente ya se dieron cuenta, bueno, ya, ese como es, base 381 de frente, este vale 4 y lo van reemplazando, no hay problema, ¿no? Bien, a ver, entonces aquí ese exponente que tiene este 9 y este 9 puede bajar, baja, multiplicar, bien, baja, multiplicar a este logaritmo en base 7 de 9, ¿no? Bien, ese 2 que está multiplicando y ese 2 los podemos pasar adelante, ¿no? Ahí serían 4, logaritmo en base 3 de 9, que ya sabemos que vale 2, ¿no? 3 al cuadrado vale 9, así que esto es 2. Y tendríamos logaritmo en base 9 de 7 por logaritmo en base 7 de 9. Y eso ya habíamos visto que valía 1, ¿no? Porque, a ver, esta base es igual a este número y ese número es igual a esta base. Entonces esto vale 1. Por lo tanto, nos quedaría que m sería 4 por todo esto que es igual al logaritmo en base 3 de 9, porque esto vale 1. Y como el logaritmo en base 3 de 9 es 2, entonces tendríamos 4 por 2, ¿no? Así que m vale 8. Ya tenemos el precio unitario, 8 soles. Ahora, según el problema, el valor de n es el logaritmo en base 2 de m al cuadrado. Entonces, como m vale 8, lo reemplazamos aquí, ¿no? 8 al cuadrado sería 64. O también bajamos el 2 primero de exponente, reemplazamos el 8 iguales, ¿no? Y logaritmo en base 2 es, de 8 es 3. Por 2, 6. Si hubiéramos reemplazado directo 64, logaritmo en base 2 de 64 también vale 6. En cualquiera de los dos casos sale lo mismo, ¿no? N vale 6. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto pagó Julia por la compra de los N jabones? Fueron 6 jabones que compró, cada uno costó 8 soles, así que ella pagó en total 48 soles. La respuesta sería la alternativa D. Bien, como les repito, aquí hay varias formas de trabajarlo, reducir un poquito más rápido. Lo hemos dejado de esta manera para poder aplicar algunas propiedades y ver algunas situaciones que se puedan presentar, ¿no? Pero, ¿se puede reducir más? Sí, se puede reducir más. Creo que ya se dieron cuenta ustedes desde el inicio que hay varias expresiones que se pueden reducir mucho más rápido, ¿no? ¿Pero qué pasaría si no son exactos esos logaritmos? Tenemos que aplicar las propiedades, pues, ¿no?
A ver, vemos el ejercicio número 3. Me dicen que x mayor que y mayor que 1 es tal que el logaritmo en base y de x menos y más el logaritmo en base y de x al cuadrado menos y cuadrado sobre x menos y más el logaritmo en base y de x al cubo menos y cubo sobre x al cuadrado menos y cuadrado. Bueno, a ver, vamos viendo una analogía aquí. X, y se repite, acá están los cuadrados ahora están acá, acá salen los cubos, y así hasta que en algún momento aquí abajo tenemos x a la n menos y a la n, y arriba tenemos uno más, ¿no? Siempre es uno más, ¿no? Acá 1, acá 2, acá 2, acá 3, acá n más 1, ¿no? Bien, como les decía, cuando resolvemos una ecuación, lo que nos conviene es juntar todo esto en un solo logaritmo. Entonces, como aquí se están sumando varios logaritmos, estamos sumando aquí varios logaritmos, la regla también se puede extender. Nosotros habíamos visto para dos, ¿no? Si tenemos la suma de dos logaritmos, esto se transforma en un solo logaritmo, la misma base, pero el producto de estos dos números. Entonces, si son n valores, no hay problema, igualito, ¿no? Multiplicamos por este, hasta el último valor. Mantenemos la misma base que sería la base y. Ahora, como estos se están multiplicando, sucede que, a ver, como x es mayor que y, esto va a ser diferente de 0, así que se puede simplificar, se simplifica con el que le sigue, y este se simplifica con el anterior. Así que todos ellos se van a simplificar menos este valor. Es el único que va a prevalecer. Entonces me quedaría así. Ahora, si yo le aplico la definición, aquí y elevado a la n más 1 sería el número. Ahí está. Si pasamos este y elevado a la n más 1 sumar aquí, tendríamos dos veces y a la n más 1, que es igual a n a la x más 1, a x a la n más 1. Bien, como estos dos tienen el mismo exponente, lo que vamos a hacer es pasarlo a dividir. Tendríamos así, ¿no? Por dos motivos, ¿no? Porque el exponente es el mismo, pero también porque a mí me piden el logaritmo de x sobre y, entonces me conviene dividir x sobre y. Ahora, al tener el mismo exponente, yo puedo colocarles a ellos el mismo exponente, n más 1. Bien, entonces este n más 1 podríamos pasarlo aquí como índice de 2. Tendríamos la raíz de índice n más 1 de 2, que también se puede escribir como 2 elevado a la 1 sobre n más 1. Ese sería x sobre y. Entonces, este valor de x sobre y que hemos obtenido lo vamos a reemplazar ahora en lo que nos piden calcular. Lo reemplazamos aquí, ahí está toda la base. Y bueno, aquí no hay nada que reemplazar, ¿no? Igualito, queda igual. Bien, recordemos que aquí el exponente del 2, aunque no se ve, es 1. Entonces, yo puedo aplicar esta propiedad que dice, bueno, si tiene exponente él y él, el exponente de él va arriba y este exponente iría abajo, como denominador. Y bueno, ya se desaparece ese exponente, así que me quedaría el logaritmo en base 2 de 2 nada más, ¿no? Y bueno, el exponente aquí se mantiene, ahí está. Bien, pero yo sé también que el logaritmo en base 2 de 2 es 1. Y aquí si yo aplico extremos y medios, este n más 1 sube. Así que me quedaría n más 1 elevado al logaritmo en base n más 1 de 2. Como se los había mencionado, y si estos son iguales, ¿qué pasa? Estos son iguales, las dos bases son iguales, se van a eliminar y solamente me va a quedar 2. Por lo tanto, toda esta resolución para hallar este valor me da que eso es 2. C es la respuesta. Bien, a ver chicos, ¿hasta ahí todo claro? Por favor, si tienen alguna consulta. Jesús, gracias Jesús. ¿Alguien más? A ver, Albert, Andrea, Ani, Ansel, David, ¿qué dicen? ¿Todo bien?
Ahí está, El Salvador también está respondiendo. Muy bien. Ok, chicos, gracias. Seguimos entonces. Problema número 4. Bien, aquí tenemos un texto un poquito largo, pero hay que centrarnos en el dato del texto. A ver, dice, ¿no? Según el psiquiatra Castillo, se tiene la información que debido al estigma hacia las enfermedades mentales, muchas personas con ideas o intentos de quitarse la vida prefieren callar y no buscar atención a la salud mental por miedo al rechazo y la discriminación. El psiquiatra afirma que para ayudar a salvar vidas se debe romper el tabú en la sociedad y perder el miedo a hablar de este problema de salud pública, porque el suicidio se puede prevenir. Según la OMS, hay una muerte por suicidio de cada K sub 1 al cubo menos 6 veces K sub 1 al cuadrado por K sub 2 segundos, donde K sub 1 y K sub 2 son la mayor y menor solución respectivamente de la ecuación que me dan a continuación, ¿no? De esta ecuación. Dice A y cada cuántos segundos una persona que se quita la vida en el mundo según la OMS. Bueno, efectivamente, la salud mental últimamente está muy afectada para muchas personas, entonces, aunque ya es mucho más común solicitar atención, todavía hay casos que no buscan esa ayuda, ¿no? Bien, vamos a ver entonces las soluciones de esta ecuación. Dice a elevado al logaritmo en base 4 de la raíz cuadrada de a igual a logaritmo en base 4 de a menos 2. A ver, veamos. Lo primero que vamos a hacer entonces es simplemente transformar esta expresión como a la 1 medio. Tendríamos esto de aquí. Bien, recuerden que este a la 1 medio, este exponente, pasa pues acá a multiplicar. Pero hay otro detalle. Cuando vimos la propiedad que el exponente tanto de la base como del número podían salir y se simplificaban, entonces eso también nos lleva a otra situación, que podemos elevar, ¿no? Yo puedo elevar aquí y elevar aquí. O sea, va a depender de lo que me convenga, ¿no? Pero bueno, a ver. Entonces, este 1 medio podríamos bajarlo por aquí, 1 medio. Ahí está. Y como ese 1 medio está multiplicando a esta base, a ver, regresemos un ratito, ¿no? Como este 1 medio está multiplicando a este logaritmo, ¿cómo lo va a afectar esta base? Bueno, pues tenemos una regla. Recuerden que si acá tengo un producto es porque en algún momento vino de una potencia de potencia, ¿no? En ese caso podría ser todo este a elevado a la 1 medio elevado al logaritmo en base 4 de a. Bueno, la idea aquí es tratar de mantener este logaritmo en base 4 de a siempre y cuando se pueda, ¿no? Listo. Ahora, pasamos todo de un solo lado. ¿Por qué? Porque este 1 medio es la raíz cuadrada, entonces puede afectar esa raíz cuadrada al a, pero también a todo lo que está afuera. Recordemos aquí que ese a debe ser positivo, pues, ¿no? Porque si no, no existe el logaritmo, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Este 1 medio va a pasar a ser raíz de todo. Dejamos el logaritmo, el a elevado al logaritmo en base 4 de a, el menos 2, pero lo ordenamos y esto lo pasamos a restar, ¿no? Lo colocamos aquí en medio. Bien, es claro pues entonces que este es el cuadrado de este. Esto es el cuadrado de esto. Ya podemos aplicar una aspa simple por aquí, ¿no? Vamos a decir, a ver, raíz cuadrada de a elevado al logaritmo en base 4 de a por la raíz cuadrada de a elevado al logaritmo en base 4 de a, y este menos 2 lo descomponemos como menos 2 por 1. De este modo tendríamos menos 2 veces la raíz cuadrada de a elevado al logaritmo base 4 de a, más una vez el logaritmo a elevado al logaritmo en base 4 de a, que efectivamente me da el término central, ¿no? Me da el término central. ¿Bien? Igualamos cada uno a 0, cada factor a 0, entonces por aquí tendríamos que eso sería 2.
y esto sería menos 1. Ahora, ese no se puede dar, pues porque recordemos que la raíz cuadrada de un número real no puede ser negativo, así que esto de aquí no se da. Solamente nos quedaríamos con este caso. ¿Está? Entonces la raíz cuadrada pasaría a elevar. Elevar al cuadrado sería 4, pues, ¿no? Y aquí tenemos a elevado al logaritmo en base 4 de a. Bien, lo que vamos a hacer entonces es aplicarle aquí logaritmo en base 4 a ambos lados. Y se puede, porque según las propiedades que hemos visto, si tenemos que los logaritmos son de la misma base, son iguales, los números son iguales, pero también viceversa. Si tenemos dos números positivos iguales, le puedo aplicar logaritmo en la base que yo quiera, ¿no? En este caso le voy a aplicar un logaritmo en base 4 a este número y un logaritmo en base 4 a este número que sería 1, ¿no? ¿Y por qué logaritmo en base 4? Porque aquí hay un logaritmo en base 4. Y la idea es que, recuerden, en una ecuación, el logaritmo tenga la misma base. ¿Okay? Bien, ahora, ¿esto qué va a hacer? Como estamos aplicando el logaritmo en base 4 a todo este numerito, entonces el exponente que está aquí puede bajar. Me quedaría pues entonces el logaritmo en base 4 de a, que es este que ha bajado, a multiplicar a lo que me queda. Cuando baja este, me queda el logaritmo en base 4 de a. Por este lado, logaritmo en base 4 de 4 vale 1, así que eso sería 1. Entonces tendríamos que el logaritmo en base 4 de a elevado al cuadrado, porque esos son iguales, 1. Y ahí tengo dos opciones, ¿no? Que eso es 1 o menos 1. Ahora, no puede ser negativo, porque si no, no existiría esta raíz, ¿no? Así que la única opción que me queda es que el logaritmo en base 4 de a sea 1, pues, ¿no? Y eso es cierto, 4 a la 1 vale a, así que a vale 4. Ah, corrección, sí puede ser menos 1 porque aquí solamente el exponente, ¿no? Tiene razón, sí puede ser menos 1. Entonces tenemos que caso 1 que es la mayor sería 4 y caso 2 que es la menor sería 4 a la menos 1 o un cuarto. Listo. Bien, ya tenemos entonces el valor de a. Y es más, el a es positivo, así que esto siempre va a existir y va a ser positivo, ¿no? Ahora, según el problema, dice, hay una muerte por suicidio cada tantos segundos, ¿no? A ver, cada uno al cubo sería pues 4 al cubo, menos 6 veces k1 al cuadrado, 4 al cuadrado, 6 por 4 al cuadrado por 4 a la menos 1 sería, ¿no? Entonces, reemplazando esto, ahí está. Tendríamos, ¿no? 4 por 4, 16 por 4, 64. Aquí 4 al cuadrado por 4 a la menos 1 sería 4. Por 6 serían 24. 64 menos 24 me da 40. Así que la respuesta sería la alternativa A. Cada 40 segundos hay una muerte por suicidio. Bien, chicos, ahí ven el ejercicio. ¿Alguna consulta? Ok, gracias chicos. Gracias Jesús. A ver, lo dejamos unos minutitos para que puedan revisarlo. Listo, a ver, vamos con el siguiente problema entonces. A ver, aquí tenemos un sistema de ecuaciones con logaritmos. Dice, hay el producto de los valores de x que satisfacen el sistema de ecuaciones.
Bueno, aquí nos dicen que A, X y Y son reales positivos, ¿no? Menos el 1. A ver. Bien, a ver, tenemos aquí que el logaritmo está en la misma base, logaritmo en base A, logaritmo en base A. Aquí tenemos un X elevado al logaritmo en base A de Y, y acá un Y elevado al logaritmo en base A de X. Entonces, por aquí podríamos tratar de utilizar, ¿no? La propiedad que aplicaríamos sería esta que indica que estos dos se pueden intercambiar. Y ya tendríamos el mismo logaritmo, ¿no? Por este caso tenemos, por este lado tenemos logaritmo en base A de X más 12 logaritmo en base A de Y. Este 12 podría pasar a ser el exponente de Y y tendríamos logaritmo en la misma base. Entonces, la idea sería tratar de colocar todo en una sola expresión, ¿no? Bien, aquí tenemos que 2A sería la primera parte, ¿no? X elevado al logaritmo en base de Y. Intercambiamos aquí, ¿no? Como había comentado hace un momento, intercambiamos aquí el X por el Y, ahí está. Y como son iguales los números, entonces quedaría 2 veces X a la logaritmo en base A de Y. Eso vale 2A. 2A. Ya que aquí simplificando el 2 y el 2 me quedaría que A vale X elevado al logaritmo en base A de Y. Y para resolver esto podríamos aplicar logaritmo a ambos lados, ¿no? El logaritmo en base A me conviene, ¿no? Porque la base que ya tengo aquí es la base A. Me conviene eso. Bien, entonces aquí yo tengo el logaritmo en base A de X elevado al logaritmo en base A de Y. Y por aquí tengo el logaritmo en base A de A, que sería 1, ¿no? Este exponente puede bajar y tendría esto, igual a 1, ¿no? Bien, pasamos a dividir este logaritmo y ya tenemos el logaritmo en base A de Y en función del logaritmo en base A de X. ¿Ya? Eso viene de la primera ecuación, ¿no? De aquí. Ahora, si esto lo reemplazamos en la 2, o sea, lo reemplazamos aquí por esto, ahí está, ya reemplazado, nos convendría multiplicar todo por el logaritmo en base A de X. Que aquí me quedaría el logaritmo en base A de X al cuadrado. A multiplicar esto por el logaritmo en base A de X me quedaría solamente 12. Y aquí al multiplicar por logaritmo en base A de X me quedaría 8 logaritmo en base A de X. Lo cual es una ecuación cuadrática, ¿no? Pasamos todo a un solo lado, ahí está, y luego factorizamos. Por ejemplo, en este caso me convendría menos 6 por menos 2, ¿no? Así. Logaritmo en base a de x menos 6, logaritmo en base a de x menos 2. Serían los dos factores que quedan, ¿no? Bien, si igualamos cada uno a 0, tendríamos que el logaritmo en base a de x es 6 y el logaritmo en base a de x es 2. Por lo tanto, el valor de x sería a la sexta, 1, ¿no? Y el otro valor sería a al cuadrado. Quiero el producto de valores de x que satisfacen este sistema, entonces habría que multiplicar aquí a la sexta por a cuadrado, y eso es a la octava. Así que la respuesta sería la alternativa B. Chicos, a ver, cualquier observación, repito, me la hacen saber. Seguimos entonces.
Bien, en el ejercicio 6 nos piden hallar la suma de los elementos enteros del conjunto solución de esta inecuación. La inecuación dice, ¿no?, el logaritmo de toda esa expresión, que es el valor absoluto de x al cuadrado menos el valor absoluto de x más 8, y todo ese logaritmo es mayor que el logaritmo de x. Recuerden que si no se ve la base, aquí la base es 10 en este caso, ¿no?, por la notación. Y además me dicen que x es menor que 2. Bien. A ver. Sabemos que x es menor que 12, pero ¿por qué mayor que 0? Porque es un número al que le estoy aplicando el logaritmo y por esa razón debe ser mayor que 0. Bien, ahora, los dos logaritmos aquí los dos logaritmos son en la misma base, así que al ser 10 mayor que 1, puedo terminar tranquilamente porque los números mantienen la misma relación. Es decir, todo esto que está por aquí sería mayor que x. Ahí está. Entonces, repito, ¿no? De la inecuación que tenemos, teniendo en cuenta que x es un número positivo, menor que 12, la base, aunque no está directamente aquí, pero ya sabemos que la base es 10 cuando no se coloca, cuando se coloca solamente log, y al ser mayor que 1 podemos eliminar estos log, ¿no? Y esta desigualdad se mantiene. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver. Ahora, algo más que hemos hecho es, pues, bueno, aquí en realidad es valor absoluto, ¿no? Valor absoluto. Pero si el x es positivo, ese valor absoluto ya desaparece, ¿no? Es el mismo x, ¿ya? Por esa razón ya le hemos desaparecido el valor absoluto de x. A este menos entra a multiplicar también aquí, así que me quedaría que x al cuadrado menos x menos 8 debe ser mayor que x. Bien, aquí la propiedad de los números reales para el valor absoluto indica que hay dos posibilidades, ¿no? Que x al cuadrado menos x menos 8 sea mayor que x, o que x al cuadrado menos x menos 8 sea menor que menos x. A ver, pasando eso aquí a restar, tendría x cuadrado menos 2x menos 8 mayor que 0, y por este lado se va el menos x se elimina, ya que x cuadrado menos 8 sería menor que 0. Bien, resolviendo, a ver, aquí este menos 8 lo puedo escribir como menos 4 por 2. Así que esto sería x menos 4 por x más 2, que sea positivo. Y por este lado, pues el x cuadrado sería menor que 8. Es decir, x está entre menos raíz de 8 y 8. O también factorizo por diferencia de cuadrados. Recuerden que la raíz cuadrada de 8 es 2 raíz de 2, así que ese es justamente el valor que aparece por aquí. Bien, si le aplicamos puntos críticos aquí, como el x es mayor que 0, este valor se va a eliminar. Igual aquí no, x es mayor que 0, le sumo 2 raíz de 2, también se va a eliminar. Entonces por este lado me quedaría que x menos 4 sería mayor que 0, así que x es mayor que 4. Y por este otro lado, si eliminamos esto, x menos 2 raíz de 2 sería menor que 0. Por lo tanto, x sería menor que 2 raíz de 2. Bien, ojo que esta es una O de unión, así que vamos a unir el intervalo de menos infinito hasta 4 con el intervalo de menos infinito hasta 2 raíz de 2. Es una unión, ¿no? Pero eso es para esta parte. No olvidemos la condición de existencia. Entonces aquí x estaría entre 0, bueno, y el dato del problema que es 12, ¿no? Bien, esto sería el conjunto que está por aquí. Y ese sería el conjunto que está por acá. Mayor que 4, ¿no? Mayor que 4, para allá. Ahora yo necesito aquellos que estén entre 0 y 12. El 0 estará por acá y el 2 estará por acá. Entonces vamos a intersectar. Al final solamente me va a quedar
este conjunto sería de 0 a 2 raíz de 2 abierto, y este otro conjunto que sería de 4 a 12 también abierto. Me piden la suma de elementos enteros del conjunto solución de esta inecuación. Entonces, a ver, aquí está el 1, está el 2, está el 3 también, ¿no? Aquí está el 5, el 6, hasta el 11. Y sumando eso tendríamos a ver, sumando por aquí tendríamos pues, a ver, 5, 6 hasta el 11, ¿no? Por acá son 16, 16 son 32, y otros 16 serían 48, y 8 son 56, ¿no? 59 la suma. Así que la respuesta sería la alternativa C, ¿no? Entonces, repito aquí los valores que serían 0 y 1, nada más, porque será 2, y algo, ¿no? 0 y 1. Acá sería el 5, el 6 hasta el 11. Y sumando desde el 5 hasta el 11, más el 1 y el 2, me daría 59, ¿no? Sí. A ver, chicos, ¿alguna consulta por si lo hubiera? Bien, a ver, continuamos con el problema número 7. Bien, dice el problema que en marzo de 1995 la inversión extranjera en el Perú, y de acuerdo al país de origen, fue la siguiente, ¿no? En España, A más B, C por ciento. En Estados Unidos, C menos B por ciento. En el Reino Unido, A menos B por ciento. Y otros países, A más B más C por ciento. Bien, dice si el intervalo cerrado en A elevado a la B hasta el A elevado a la C abierto, ¿no? Es un conjunto solución, es el conjunto solución del logaritmo de x. Ojo que acá también la base es 10 de este logaritmo, que es menor que 2 veces la raíz cuadrada del logaritmo de x menos 2, todo eso más 10. Dice, haya la inversión que tuvo Perú en marzo de 1995, ¿no? De España y Estados Unidos respectivamente. Ojo que nos están pidiendo solamente de 2 de los países, ¿no? Porque hablan aquí España, Estados Unidos, Reino Unido y otros países, pero solamente nos piden de España y Estados Unidos en ese orden. En ese orden. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es resolver primero la inecuación. Pero recuerden que tanto para ecuación como inecuación debemos considerar
que exista, ¿no? Entonces, para que exista, por ejemplo, yo necesito que este logaritmo exista y para eso el x debería ser positivo. También necesito que esta raíz cuadrada exista y para eso yo necesito que el logaritmo de x menos 2 sea positivo también. Entonces debo comenzar por esos dos, ¿no? Por un lado el x positivo y por otro lado logaritmo de x menos 2 mayor o igual a 0, ¿no? Bien, entonces ya por este lado está resuelto, tendríamos que resolver aquí, ¿no? El 2 pasaría a sumar y tendríamos logaritmo en base de x de 2, que también se puede escribir como logaritmo en base 10 de 10 al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Recordemos que lo vamos a escribir como el 1, nuevamente el logaritmo en base de 10 de 10 vale 1, y tendríamos que el logaritmo en base de 10 al cuadrado sería este 2, ¿no? Bien, ahora la base es 10, por lo tanto la regla dice que si la base es mayor que 1, la desigualdad entre los números se mantiene. Es decir, x sería mayor o igual que 10 al cuadrado, o sea, mayor o igual a 100, ¿no? Eso quiere decir que x pertenece al intervalo de 10 al cuadrado hasta más infinito. Ojo que todavía no es el conjunto solución, solamente es la condición de existencia, ¿no? Solamente para que exista. Ahora regresemos a resolverlo. A ver, vamos a resolver entonces esa ecuación pasando todo de un solo lado, como lo hemos hecho por aquí, ¿no? Ahí está. Transformando la expresión. A ver, ¿cómo? Bueno, a ver, este 10 lo hemos descompuesto como menos 2 menos 8. De modo que, si se dan cuenta, esto de aquí, aquí tenemos dentro de la raíz. Entonces, en otras palabras, esto que está por aquí es el cuadrado de lo que está por acá. Ahí está. Recuerden que ya hemos garantizado que lo que está dentro de la raíz existe, así que ya podemos hacer esto, ¿no? Bien, entonces si le aplicamos aquí un aspa simple, a ver, este menos 8 lo podríamos escribir como menos 4 por 2. Y aquí cada una de las raíces se está factorizando, ¿no? Como está al cuadrado, 1, 1. Aquí sería menos 4 más 2, que efectivamente va menos 2. Y como factores se pueden escribir de esta manera. Repito, ¿no? Este sería todo el logaritmo de raíz cuadrada del logaritmo de x menos 2. Y todo esto menos 4. Y el otro raíz cuadrada del logaritmo de x menos 2. Todo esto más 2. Bien. Recordemos, la raíz cuadrada de un número en los reales es mayor o igual que 0. Raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz de índice par, ¿no? Todo esto es mayor o igual que 0, así que se elimina. Porque al sumarle 2 es positivo, entonces lo podemos eliminar. Todo este factor es positivo, se elimina. Nos quedaría lo que está por aquí. Este 4 lo pasamos al otro lado. Y esta raíz lo pasamos a elevar al cuadrado. Y el 2 a sumar al cuadrado sería 16, más 2 sería 18. Por lo tanto, el valor de x sería menor que 10 a la 18. A ver, porque este 18 lo escribimos como el logaritmo en base 10 de 10 a la 18. Así de simple, ¿no? Ahora sí, x sería menor que 10 a la 18. Recordemos que se mantiene la desigualdad porque es 10 y es mayor que 1, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, ya sé que el x es menor que 10 a la 18. Por este lado, el x dice que era mayor o igual a 10 al cuadrado. Entonces yo lo puedo escribir así, pues, ¿no? La intersección, porque recuerden que tiene que cumplir ambas. Entonces iría desde 10 al cuadrado cerrado hasta 10 a la 8, a la 18 abierto. A sería 10, B vale 2 y C vale 18. ¿Okay? A ver, A vale 10, B vale 2 y C vale 18. Bien, entonces
Entonces, ¿cuál sería la inversión de España y Estados Unidos? A ver, de España es A más BC por ciento. BC serían 36, más 10 serían 46%. Puede ser esta o esta, ¿no? Y Estados Unidos, a ver, Estados Unidos es C menos B, pero C menos B es 16, sería 16%. Por lo tanto, la respuesta sería aquí la alternativa A. A ver, chicos, si tienen alguna consulta, por favor. Bien, a ver, continuamos entonces con el problema número 8. A ver, tenemos que resolver esa inecuación. Bueno, como ustedes pueden observar, aquí hay varios logaritmos, ¿no? Allí tenemos logaritmo en base 10, también logaritmo en base 10, también por acá un logaritmo en base 10, y acá hay un logaritmo en base 15, ¿no? Veamos primero cuándo existe esta ecuación. ¿No? Entonces, la existencia. Y por este lado no habría mucho problema, a ver, no habría mucho problema por aquí, puesto que, recuerden, cualquier número elevado a un exponente, cualquier número positivo elevado a un exponente, cualquiera, es un número positivo. 36 es positivo, así que esto existe. El logaritmo de 6 también existe porque 6 es positivo. 2 a la x es mayor o igual a 0, ¿no? Y si le sumamos, perdón, mayor que 0, ¿no? Si le sumamos 1, más positivo todavía, ¿no? Entonces, todo este número se le puede aplicar logaritmo, no hay problema. Aquí sería la única condición, ¿no? Para que exista esta expresión yo necesito que el x sea positivo, pero todo lo demás sí existe, no hay problema, ¿no? Bien, entonces nuestro primer punto sería eso, ¿no? ¿Dónde existe esto? Cuando x es mayor que 0, ¿no? Ahí está. Bien, luego vamos a buscar reducir algunas expresiones. Por ejemplo, a ver, si queremos mantenernos del mismo lado, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? A ver, aquí. Como es una resta de dos logaritmos, lo podemos transformar en un cociente, como se ve aquí, ¿no? 5 a la x por 36 y todo eso sobre 6. Ahora, por este lado, sería un producto, pero tiene que haber un logaritmo aquí. Entonces, como en este caso no hay logaritmo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Propiedad, a ver, miren, esta base y esta base son iguales. Hace rato lo mencionaba, ¿no? Si esta base y esta base son iguales, se elimina y solamente me queda por aquí x. Ahora,
La idea, pues, de desarrollar ese tipo de problemas es que queda una sola base y ese X no tiene base. Vamos a seguir operando un poquito más para ver si es necesario hallarlo o darle forma. No, por el momento va quedando así, ¿no? Bien, 36 entre 6 sería 6, así que esto sería 6 por 5 a la X. Y por este lado ya le vamos dando forma a esto como un logaritmo en la base 10, ¿no? Para poder agruparlo, ¿no? Parece lo más conveniente ya que por el lado izquierdo ya hay un logaritmo en base 10. Bien. Ahora, en esa segunda parte entonces podríamos juntarlo. Eso sería el logaritmo de 2 a la X más 1 por 10 a la X, ¿no? Así. Teniendo en cuenta que aquí la base es 10, se puede eliminar tranquilamente el logaritmo puesto que los números mantienen la misma relación, ¿no? Entonces 5x por 6 sería mayor o igual que todo este número. Bien, recordemos que, que 10 a la X es 5 a la X por 2 a la X. Entonces por ese lado podemos reemplazar ese 10 a la X como 5 a la X por 2 a la X. Y teniendo en cuenta que 5 a la X es positivo, yo puedo eliminar aquí, ¿no? Elimino, elimino. El 5 a la X. Lo eliminamos. Nos quedaría de la siguiente forma. 6 acá, 2 a la X. Bien, le aplicamos aquí propiedad distributiva, ¿no? Este 2 a la X se distribuye con el 2 a la X y con el 2 a la X, 2 a la X y 2 a la X por 1. Y este 6 lo pasamos a restar. Entonces lo que vamos a tener es eso, ¿no? 2 a la X por 2 a la X es 2 a la X al cuadrado. 2 a la X por 1, 2 a la X. Y este 6 lo pasamos a restar. Y podríamos aplicarle un aspa simple, ¿no? Sería 2 a la X, 2 a la X, 3 por menos 2. O 2 a la X más 3 por 2 a la X menos 2. Bien, no olvidar, pues, no olvidar que esta expresión es positiva. Lo mencionamos hace rato, ¿no? 2 a la X, le sumo cualquier cosa positiva, eso va a ser positivo. Así que está aquí positivo. Lo puedo eliminar entonces. Y solamente me quedaría que 0 es mayor o igual que 2 a la X menos 2. Ahí está. Bien, teniendo en cuenta esto, el 2 lo paso al otro lado. Está, 2 sería mayor o igual que 2 a la X. Y bastaría con darle la forma, ese 2 a la X, ese 2 a la X se mantiene, pero este 2 sería 2 a la 1, ¿no? Y como la base es 2, ¿qué se le arregla cuando la base es 2? A ver, si tenemos logaritmo o una inecuación exponencial, entonces la base es importante cuando tenemos una inecuación con logaritmos o una inecuación exponencial. Entonces, ¿qué decía la regla? Si la base es mayor que 1, la desigualdad se mantiene entre los números. Aquí los números serían los exponentes, que sería el 1 y el x, ¿no? Entonces, podríamos deducir aquí que 1 es mayor o igual que x. Recordemos que desde el inicio, para que exista esta expresión, el x debería ser mayor que 0. Entonces aquí, al ser mayor que 0, intersectamos con 1 mayor o igual que x.
Si interpretamos esos dos conjuntos, entonces tendríamos que iría desde 0 hasta 1. Bueno, por aquí en realidad sería mayor que 0, menor o igual que 1. Así que mi conjunto de solución sería el conjunto cerrado, abierto en 0 hasta 1, cerrado, ¿no? La respuesta sería entonces la alternativa C. Bien, chicos, lo dejo ahí unos minutitos, tomen nota, consultas, preguntas. Bien, chicos, vamos a colocar entonces las claves de los ejercicios propuestos. Los voy a colocar también en el chat. Y vamos a dar algunas sugerencias para los ejercicios propuestos. ¿Okay? A ver, vamos a llenar la encuesta. Recuerden que A es excelente, B bueno, C regular, D malo y E deficiente. Tienen ustedes en el chat las claves de los ejercicios propuestos. Bien, entonces vemos algunos comentarios respecto a los ejercicios propuestos. A ver, tenemos que una familia decide ir al cine, cuya entrada general dice unitarias de 15 soles. A ver, listo, a ver, tenemos, dice que una familia decide ir al cine, dice, ¿no? Cuya entrada general unitaria es de 15 soles. Si la solución de la ecuación
logaritmo en base x de 10 por el logaritmo de x al cuadrado menos 12 es igual a 1, representa el número de integrantes de una familia que decide ir al cine. Bueno, de esa familia que decide ir al cine, dice, ¿cuál es el pago total que hace la familia por concepto de entradas? A ver, primero hay que ver la asistencia, ¿no? Entonces para eso tendríamos que ver que el x sea positivo, diferente de 1 por ser base, y x cuadrado menos 12 también debe ser positivo. Una vez que tenemos esa restricción, pasamos a resolver. Ahora, para resolver este problema, podemos reducir el logaritmo, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí el logaritmo en base x de 10 lo podríamos pasar a dividir, ¿no? Esa es una sugerencia, ¿no? Para que salga un poquito más rápido. Lo pasamos a dividir y 1 sobre el logaritmo en base x de 10 es el logaritmo en base 10 de x. Por ahí va la sugerencia para la pregunta número 1. Entonces repito, en el ejercicio 1 de propuestos, el logaritmo en base x de 10, pasarlo a dividir al otro lado y luego intercambiar el número por la base, ¿no? Con eso pueden reducir mucho más rápido la solución, obvio, luego de haber visto la existencia, ¿no? Eso es para el ejercicio número 1. A ver, ejercicio número 2 dice, José matricula a su hijo en un colegio particular pagando al contado a menos 2 meses de pensión. Si 7M representa el pago mensual en cientos de soles por la pensión, donde m es el logaritmo de a al cuadrado menos 44 sobre a menos 2, y además ahí tenemos una ecuación exponencial, ¿no? Dice 2 a la onceava más 2 a la a igual a 2 a la b más 2 a la c, todo esto al cuadrado, luego José en total de la pensión, por el total de la pensión, ¿no? Entonces es que desarrollemos ese cuadrado y luego y luego teniendo que a, b y c son enteros positivos, además b mayor que c, analicemos los exponentes, porque estamos hablando de números enteros. Entonces recuerden que existe una única manera de escribir cuando tenemos exponentes enteros. De esa manera ustedes pueden determinar, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta que 2b y 2c son números enteros, b y c serían pares, ¿no? 2b y 2c serían pares. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo determinar qué valor me convendría tomar para 2b y 2c, ¿no? Eso, ¿no? Entonces repito, 2 a la 8, 2 a la 11, 2 a la A, y desarrollamos por el otro lado, y ahí empezamos a analizar los exponentes de el 2, ¿no? Me va a quedar, por ejemplo, ¿no? Al elevar al cuadrado me va a quedar un 2 a la 2b. Entonces la pregunta es, ¿ese 2b con quién lo puedo relacionar? ¿Con A, con 11 o con 8? Y ahí ustedes más o menos van a sacar la idea de qué valores podrían tomar A, B y C. ¿Ya? Repito, eso es desarrollando el cuadrado y comparando los exponentes, ¿no? Teniendo en cuenta que A, B y C son enteros, 2B y 2C son pares. Entonces, por ahí va la situación. Y además que B es mayor que C, es un dato del problema, ¿no? Ya, eso es para la pregunta número 2. Para la pregunta número 3, en el partido de baloncesto, el equipo Los Halcones anotó 8 por M más N puntos y el equipo Los Gavilanes anotó M sobre N puntos, donde M y N son las soluciones de la ecuación. Y tenemos una ecuación donde tanto en la base como en el exponente hay una variable X, ¿no? Entonces, ahí yo les sugiero hacer un cambio de variable para no confundirse mucho. Y el cambio de variable sería, pues, el logaritmo en base 2 de X, tratar de llamarle una variable Y, M, ¿no? Bueno, M no, porque M ya está, ¿no? Entonces, la sugerencia es que a ese logaritmo en base 2 de X le llamen Y.
¿no? Llámenlo de esa manera. Y luego al momento de ir reemplazando los valores se van a dar cuenta pues que eso se reduce mucho más rápido. Y pueden resolver algo así como una ecuación, pues, factorizando primero, ¿no? Factorizando y luego ya poder hallar el valor de y. ¿Okay? Bien, a ver, esa es mi sugerencia para el ejercicio número 3. Repito, hacer un cambio de variable para que para ustedes sea un poco más visible lo que pueden trabajar, encontrar la relación entre esa y el x y reemplazarlo aquí en el problemita, ¿no? A ver, la pregunta número 4 dice, halle el mayor valor de 2x más y en el siguiente sistema de ecuaciones. Me dicen que x al cuadrado más y cuadrado es 425 y me dicen que el logaritmo de x más el logaritmo de y vale 2. A ver, mi primera sugerencia es que ese logaritmo, como es el mismo, se transforme en producto. Y luego apliquen la definición. Con ese dato ya pueden trabajar con el x cuadrado más y cuadrado porque van a encontrar una relación entre x por y, ¿no? Y acuérdense que x cuadrado más y cuadrado y x por y, ¿en qué identidad la pueden encontrar ustedes? ¿No? Recuerden, hay un binomio al cuadrado, ¿verdad? Entonces, recuerden que este sistema es un sistema no lineal. Y para los sistemas no lineales, la recomendación que se había dado es tratar de reducir alguna de las variables, multiplicar, sumar, ¿no? O en este caso, lo que podemos hacer nosotros también es buscar un producto notable. ¿No? Entonces, por ahí va la situación. Trabajar la segunda ecuación para transformarla en algo del producto de x por y nada más. ¿No? De x por y. A ver, Gabriela, está escribiendo por ahí Gabriela. De repente quieren la sugerencia para un problema en particular. El primer ejercicio de clase. A ver, vamos a verlo. Aquí. Ajá. Ese de aquí. A ver, Gabriela, si es por este cuadrado, lo que nosotros hemos hecho es multiplicar todo esto por el logaritmo en base 2 de x. Entonces, cuando multiplicamos aquí todo esto por el logaritmo en base 2 de x, como es el mismo, queda al cuadrado. Aquí al multiplicar esto por el logaritmo en base 2 de x, se simplifica con este. Por eso me queda solamente el 6. Y aquí al multiplicar por el logaritmo en base 2 de x, queda ese valor. ¿Ese era el valor que tenías de duda? Ok. Ok, no hay problema. Si tienen alguna otra duda, por favor aprovechen. Tenemos ahí un minutito todavía. Bien, chicos, si no hay más consultas, entonces muchas gracias por la atención y nos vemos la próxima semana. Mucha suerte, muy buen inicio de semana y que les vaya muy bien. A cuidarse de todas maneras todos. Hasta luego.